Muy buenas noches. En un día más del reto Crece, vamos a compartir. Un ratito. Ya. Este es el reto Crece de 56 días que nos invita a crecer a nivel espiritual, personal y financiero. Y estoy muy contenta. Mi nombre es Maricruz Cuellar. Estamos leyendo todos el libro Una vida con propósito de Rick Warren. Estamos actualmente en el bloque 4, viendo el propósito 3 de este libro. Fuiste creado para ser como Cristo. El día de hoy nos toca el día 24, transformados por la verdad. Y vamos a compartir un video introductorio del autor. Y siempre me gusta escucharlo porque tiene tanta sabiduría. Rick Warren. Escuchar. Rick Warren. Dios usa varias herramientas para ayudarnos a crecer. La herramienta número uno que Dios usa para ayudarnos es su palabra. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece por siempre. La Biblia dice, somos santificados por la verdad. Tu palabra es la verdad. Pero tener una Biblia no es suficiente. Deben llevarla en su corazón. Deben convertirse en una Biblia con vida. Deben transformarla en su mente y así transformará sus cuerpos. Hace muchos años, cuando era un joven cristiano, aprendí lo que los navegantes llaman la mano que ilustra. Aquí lee, estudia, memoriza y medita. 5 maneras de tener una buena garra en las palabras de Dios. Y veremos algunas de esas maneras en este capítulo que van a leer en Transformados por la Verdad. Quiero alentarlos en especial para pensar sobre la forma de meditar. Meditar simplemente significa digerir pensamientos, significa pensar seriamente en algo. Algunas personas creen que meditar es poner su mente en neutro y hacer y contemplar, no sé, la eternidad. En realidad, meditar simplemente significa pensar en algo una y otra vez. Si saben cómo preocuparse, ya saben cómo meditar. Porque preocuparse es simplemente meditación negativa. Cuando toman una idea negativa y van una y otra vez en su mente, lo llamamos preocupación. Cuando toman una parte de la escritura y van una y otra vez en su mente, lo llamamos meditación. Si van a preocuparse, ya son expertos en meditación. Solo necesitan cambiar de pensamientos. Voy a darles otro recurso además de una vida con propósito y se llama Métodos de Estudio Bíblico Personal por Rick Warren. Es un libro que escribí hace muchos años que cuenta con 12 métodos diferentes para estudiar y en la parte trasera del libro hay un apéndice de cómo pasar un momento diario a solas con Dios. Estos son 12 métodos simples que pueden usar y puedo asegurarles que será de mucha ayuda porque es otro libro que les ayudará a aprender cómo ocupar su mente con la palabra de Dios. Poderosa introducción de Rick Warren. Vamos a compartir el día 24, transformados por la verdad. La gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia. Hechos capítulo 20, versículo 32. La verdad te transforma. La verdad te transforma. Qué bonito. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras por la verdad. Jesús oró, "Santifi- santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad". En la nota 1, lo vamos a encontrar en la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 17. Para la santificación se requiere revelación. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. A fin de llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice, por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. En la nota 2 lo vamos a encontrar en la Biblia en
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva, viva, es viva. Nota 3 hace alusión a Hebreos, capítulo 4, versículo 10, versículo 12 y Hechos, capítulo 20, a ver, otra vez. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y Hechos, no, capítulo 7, versículo 38, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Nota 4, lo vamos a encontrar en Juan capítulo 6, versículo 63. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación, existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios, ni siquiera estarías vivo. Santiago señala, Dios decidió darnos vida por medio de la palabra de verdad, para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. En la nota 5 lo vamos a encontrar en Santiago capítulo 1, versículo 18. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, impact- imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Aleluya, aleluya. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la menosprecies, nunca la menosprecies. Debemos considerarla tan especial para que nuestra vida, debemos considerarla tan especial para nuestra vida como la comida. Job dice, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Nota 6. Lo vamos a encontrar en Job capítulo 23, versículo 12. En una ventana dice, el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida y postre. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida y postre. La nota 7 lo vamos a encontrar en de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Y Salmo, capítulo 119, versículo 103. La nota 7. Ya. Esta comida, dice, esta comida de 4 platos es el menú del espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro nos advierte, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Nota 8. La van a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Permanece en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, una en una repisa,
Una en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual, mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarse de la palabra de Dios debe ser tu prioridad. Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. En la nota 9 lo vamos a encontrar en Juan capítulo 8, versículo 31. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica tres acciones. Debo aceptar su autoridad. La otra acción es debo asimilar su verdad y la que no, la que sigue es debo aplicar sus principios. La primera, debo aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser la norma autorizada por mi vida, la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones en factores de autoridad no, no confiable. La cultura, todos, todos lo hacen. La tradición, siempre lo hemos hecho así. La razón, pareciera lógico. O la emoción, sentíamos que era lo correcto. Estos cuatro factores son defectuosos por causa de la caída. Lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda, toda palabra de Dios es digna de crédito. Nota 10 lo vamos a encontrar en Proverbios, capítulo 30, versículo 5. Y Pablo explica, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Nota 11. Lo menciona en la Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En los primeros años de su ministerio, Graham pasó un tiempo luchando con sus dudas acerca de la exactitud y la autoridad de la Biblia. Una noche cayó sobre sus rodillas y con lágrimas le dijo a Dios que a pesar de los pasajes confusos que no entendía, desde ese momento en adelante confiaría completamente en la Biblia como la única autoridad para su vida y ministerio. A partir de ese día, la vida de Billy fue bendecida con un poder y una eficacia sin precedentes. La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Opta por la Biblia como la máxima autoridad, a pesar de la cultura, la tradición, la razón o la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacerte primero esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Qué interesante. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacerte primero esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Resuelve que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios
y lo harás, tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacerlo. Adopta la declaración de Pablo como tu afirmación personal de fe. Estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está o lo que está escrito en los profetas. Estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Nota 12. Lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 24, versículo 14. La segunda, la segunda acción, debo asimilar su verdad. No basta con solo creer en la Biblia. Debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme en la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla, reflexionarla. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Primero, recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas y lleva fruto o no. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo. Una mente cerrada es como la tierra dura. Una mente superficial es la tierra poco profunda. Y una mente distraída es la tierra con hierbas malas. Luego dijo, pongan mucha atención. Nota 13, lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 8, versículo 18. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y receptivo. Qué bonito. Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y receptivo. Santiago aconseja despojarse de toda inmundicia y maldad para que puedan recibir con humildad, con modestia, mansedumbre, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. En la nota 14 lo vamos a encontrar en Santiago capítulo 1 versículo 21. Segundo, durante la mayor parte de la historia de 2000 años de iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia, pero ahora miles de millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de su periódico que de sus Biblias. Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. No esperamos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver televisión. Ah, dice, no esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver televisión 3 horas. Muchos, dicen muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa, nunca la han leído completa, pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. Si dejas de ver un programa de televisión 30 minutos por día, lees tu Biblia en cambio, al cabo de un año la habrás leído 2 veces.
La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. Esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. En la nota 15 nos lo dice en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Nos dice, esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Sin embargo, no la guardes simplemente cerca, léela regularmente. Una herramienta sencilla para esto es un plan diario de lectura bíblica. Así, evitarás saltarte arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia es es otra manera práctica de permanecer en la palabra, de investigación. La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica dos actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y y anotar tus ideas. En realidad, no has estudiado la Biblia, a menos de que hayas tomado nota de tus pensamientos en un papel o la computadora. Ese es estudiar, tomar nota de tus pensamientos. Dice, es el espacio en este libro no me permite explicar los diferentes métodos para el estudio bíblico. Hay varios libros útiles al respecto, incluyendo uno que escribí hace más de 20 años en la nota 16 y nos hace alusión a un libro que ha escrito Rick Warren, que está disponible ahí en su página web. Y nos dice, el secreto para un buen estudio de la Biblia radica en aprender a, a plantearse simplemente las preguntas correctas. Los distintos métodos emplean preguntas diferentes. Descubrirás mucho más si te detienes y haces preguntas tan sencillas como ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? La Biblia dice, verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que las hace libres y y la siguen estudiando. Ellas no se han olvidado de lo que oyeron, sino que obedecen lo que dicen las enseñanzas de Dios. Los que hacen esto serán felices. Nota 17. Santiago, capítulo 1, versículo 25. La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras. Recuerdas lo que es importante para ti. Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Qué bonito, ¿no? Si consideras importante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te ayudará a resistir la tentación, tomar decisiones sabias, reducir la tentación, edificar confianza, brindar buenos consejos y compartir tu fe con otros. Nota 18. Lo vamos a encontrar en Salmo capítulo 119, versículo 11. Salmo capítulo 119,
versículos 105, en Salmo también, capítulo 119, versículo 49, 50, en Jeremías capítulo 15, versículo 16, en Proverbios capítulo 22, versículo 18 y en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Tu memoria es como un músculo. Cuanto más lo uses, tanto más sólida llegará a ser y la memorización de las escrituras será más fácil. Podrías empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia, de este libro, que te hayan llegado al corazón, escribiéndolos en una pequeña tarjeta para llevarla contigo. Después repasamos, después repásalos, nos dice, en voz alta. A ver, un ratito. Ya. Después repásalos en voz alta a lo largo del día. Puedes memorizar las escrituras en cualquier lugar, mientras trabajas, haces ejercicio físico, conduces tu auto o esperas, o a la hora de acostarte. Hay tres claves para memorizar. Repasa, repasa y repasa. Hay tres claves para memorizar. Repasa, repasa, repasa. La Biblia dice, mantengan vividas en su memoria las enseñanzas de Cristo y permanecer, no, a ver, y permitan que su palabra enriquezca sus vidas y lo hagan sabios. En la nota 19 lo vamos a encontrar en Colosenses capítulo 3, versículo 16. La quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice, lo que la Biblia llama meditación. Para muchos, la idea de meditar evoca poner su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento. Exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él una y otra vez. Cada, como mencioné en el capítulo 11, si sabes cómo preocuparte, ya sabes meditar. La preocupación es el pensamiento concentrado en algo negativo. La meditación es hacer lo mismo, solo que te enfocas en la palabra de Dios más que en tu problema. Ningún otro hábito puede ayudarte mejor a transformar tu vida para que te parezcas más a Jesús que la reflexión diaria en las escrituras. Mientras dedicamos tiempo para concentrar la verdad de Dios, reflexionando a conciencia en el ejemplo de Cristo, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Nota 20. Lo vamos a encontrar en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Si buscas en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, te asombrarás, te asombrará descubrir los beneficios que Él ha prometido a los que dedican tiempo para reflexionar en su palabra durante el día. Una de las razones por las que Dios le llamó a David un hombre conforme a mi corazón, nota 21, Hechos capítulo 13, versículo 22, es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Él dijo, ¿cuánto amo yo tu ley? O sea, eso es lo que dijo David, ¿no? ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Eso en la nota 21. Lo vamos a encontrar 22. Salmo capítulo 119, versículo 97. La reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave de oración
contestada y el secreto de una vida victoriosa. Nota 23. Lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 7, Josué capítulo 1, versículo 8, Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3. Y a ver, ¿cuánto? Ya. Debo aplicar sus principios. Y nos dice, es completamente inútil recibir, leer, investigar. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. En la nota 24 hace alusión a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Este es el paso más difícil de todos, porque Satanás lucha intensamente. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos con tal de que no hagamos nada de lo que de lo que aprendemos. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o escuchado una verdad, la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad, puedes estar tan ocupado leyendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Olvidas lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. Jesús dijo, todo el que me oye es todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En la nota 25 hace alusión a Mateo capítulo 7 versículo 24. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla. Él dijo, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. En la nota 26 hace alusión a Juan capítulo 13, versículo 1. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil o incluso dolorosa. La verdad nos liberará, pero antes pero antes puede hacernos sentir miserables. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, enseña nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Como esta es nuestra naturaleza humana, resistirnos al cambio, poder poner en práctica la palabra de Dios es un trabajo arduo. Por eso es tan importante dialogar con otras personas acerca de su aplicación personal. Por eso es tan importante dialogar con otras personas acerca de su aplicación personal. No puedo exagerar la importancia que tiene formar parte de un pequeño grupo de estudio bíblico. Siempre aprendemos de otros las verdades que nunca aplicaríamos solos. Otras personas te ayudarán a ver cosas que pasas por alto, así como a poner en práctica la verdad de Dios. La mejor manera de llegar a ser un hacedor de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura, estudio o reflexión de la palabra de Dios. Desarrolla el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer. Este paso de acción debe ser personal, involucrándote tú mismo, práctico, algo que puedes hacer y comprobable, con plazo límite para hacerlo.
Todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios, tu relación con otros o tu carácter personal. Antes de leer el próximo capítulo, dedica unos minutos para pensar en esta pregunta. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra que tienes que hacer y aún no has comenzado? Luego anota algunas declaraciones de acción para ayudarte a poner en práctica lo que sabes que debes hacer. Podrías contarlas a un amigo lo que te propusiste realizar para rendirle cuentas. Como dijo D. L. Mordi, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas.